Bueno, hermanos, les invito a abrir sus Biblias, por favor, en la primera carta a los Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a continuar con nuestro estudio. Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a estar estudiando hoy del versículo 17 al versículo 20. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 17 al 20. Oramos primero y luego leemos. Señor, queremos agradecerte por el sacrificio de Cristo en nuestro lugar, porque cuando hemos creído en Él, su justicia perfecta fue imputada en nuestra cuenta. Todos nuestros pecados fueron puestos sobre Él. Solamente podemos acercarnos a ti por medio de Cristo, por medio de su justicia, por medio de su sacrificio. No por nosotros, no por nuestras obras, no por nuestros méritos. Gracias por una salvación tan grande. Gracias porque tú entregaste a tu Hijo por nosotros, pecadores. Queremos rogarte, por favor, Dios, que tú nos ayudes ahora a adorarte en este momento al escuchar tu palabra. Que tú nos ayudes, por favor, Señor, a tener un corazón reverente, un corazón humilde, que tiembla a tu voz. Tú nos conoces, Señor, tú conoces nuestras necesidades. Y también confiamos en el poder de tu palabra y por eso pedimos que la uses en esta mañana y oramos, Dios, por aquellos que están hoy en medio nuestros, muertos en sus delitos y pecados, que tú les des vida, Dios, por favor. Tú les des vida para que puedan creer en el Evangelio. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Leo de la Reina Valera 60, dice la palabra de Dios: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Me imagino que alguna vez te han hecho la pregunta: ¿qué querés ser cuando seas grande? ¿Qué querés ser cuando seas grande? Me imagino a todos alguna vez en el jardín, un familiar, alguna vez alguien nos ha hecho esa pregunta: ¿qué querés ser cuando seas grande? Y quizás cuando estamos ya entrando en la adolescencia y definiendo qué vamos a estudiar, ya, pensando nos quedan pocos años de colegio y ya vamos a saltar a la vida real, nos preguntan los profesores: ¿qué querés ser cuando seas grande? Bueno, y todos tenemos sueños, metas, anhelos que alcanzar. Y bueno, con el paso de los años eso va cambiando. Probablemente, si yo hago una encuesta ahora y nos remontamos a cuando te han hecho esa pregunta cuando eras chiquito, ¿qué querés ser cuando seas grande? Y te pregunto hoy si has alcanzado eso, lo más probable es que no lo hayas hecho. Y bueno, en un sentido eso es bueno, porque me imagino que muchos de nosotros teníamos metas que no eran glorificar a Dios, no era vivir para lo eterno. Me imagino que muchos de esos sueños o metas que teníamos no los hemos cumplido por el simple hecho que hemos conocido al Señor. Y como dice Pablo en Filipenses capítulo 3, todas las cosas que para mí eran ganancias, las he estimado como pérdidas. Así que quizás, pero pensándolo de otra manera, cuando conocimos al Señor, probablemente tuvimos nuevas metas, seguramente, nuevos sueños. Quizás cuando conociste al Señor dijiste: yo voy a ser misionero, quiero ir a predicar el Evangelio a otros países o a otros lugares, no necesariamente a otros países. Quizás quiero ser pastor, quizás quiero ser una esposa de pastor, quiero ser una esposa de misionero, quiero formar una familia en el Señor, quiero
quiero ver a mi familia llegar a Cristo, quiero alcanzar a todos mis amigos, mis familiares que no conocen al Señor. Seguramente tuvimos, cuando conocimos al Señor, nuevas metas, nuevos sueños, nuevos deseos. Pero quizás si hago una nueva encuesta, ya pensando desde cuando conocimos al Señor para adelante, quizás tampoco esos sueños, esas metas se han cumplido. Claro, no nos frustra en un sentido que las metas sin Cristo no se cumplan, no nos frustra porque lo entendemos, lo desechamos como pérdida. Pero quizás sí nos frustra, sí nos duele que las metas que teníamos en el Señor, una vez que le hemos conocido, no se hayan cumplido. Así que en este texto me gustaría que podamos responder una pregunta, y es: ¿qué pasa cuando nuestras metas ministeriales no son las metas del Señor? Repito, ¿qué pasa cuando nuestras metas ministeriales no son las metas del Señor? Y vamos a ver en este texto tres verdades respecto a nuestras metas ministeriales que nos van a ayudar a no desanimarnos. Tres verdades respecto a nuestras metas ministeriales que nos van a ayudar a no desanimarnos. Y la primera meta que podemos ver, o la primera verdad, mejor dicho, que podemos extraer del texto, es que nuestras metas en el Señor pueden ser buenas, pero eso no garantiza que se cumplan. Nuestras metas en el Señor pueden ser buenas, pero eso no garantiza que se cumplan. Noten conmigo, por favor, versículo 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Ahora, a partir del capítulo 2, versículo 17, Pablo comienza, o podríamos decir que comienza una sección en la cual él va a explicar los deseos que tenía de ir a ver a los tesalonicenses. Eso vemos en el pasaje de hoy. Él va a explicar luego, capítulo 3, versículo 5, que aunque tenía deseo de ir a verlos, no pudo hacerlo. Entonces él envió a Timoteo. Eso vemos capítulo 3, versículo 5. Y después, capítulo 3, versículo 6 al final, vemos el informe de Timoteo. El informe. Así que podemos decir que Pablo acá se está dando el motivo por qué él no fue a verlos. ¿Cuál es el motivo? Y Pablo en este texto que estamos estudiando hoy muestra que él realmente anhelaba ver a los tesalonicenses. Noten conmigo el contraste, por favor, ahí, cómo comienza el versículo 17. Pero nosotros, o sea, Pablo está contrastando con alguien. ¿Con quién está contrastando? Bueno, claramente, por contexto, con los judíos que perseguían a los cristianos, a los cristianos judíos, con los que estaban persiguiendo a los tesalonicenses. Así que Pablo está diciendo, a diferencia de estas personas que se oponen al Evangelio y que le están haciendo la vida imposible, nosotros los amamos. Nosotros los amamos. Recordemos que Pablo está luchando con críticas. Pablo está luchando con una pregunta. La pregunta con la cual Pablo está luchando es: bueno, está bien, Pablo, nosotros entendemos que vos tuviste que irte. ¿Lo entendemos? Claro, lo hemos visto. Entendemos que ha sido la persecución la que te ha hecho ir, ha hecho que tengas que huir, vos, Silas y Timoteo. Entendemos, Pablo, porque hemos visto tu conducta, es verdad, él ya lo dijo antes. Hemos visto tu conducta ejemplar, no sos un chanta, Pablo, lo entendemos. Pero surge una pregunta, hermanos, y es: ¿pero por qué no volviste, Pablo? ¿Por qué no volviste? Entendemos tu vida, entendemos tu testimonio entre nosotros, pero ¿por qué no volviste, Pablo? Recordemos que para cuando Pablo recibe esta carta, el que había ido había sido Timoteo. Eso lo vamos a ver más adelante en capítulo 3. Pero Pablo no había vuelto y seguramente las personas, estas personas que estaban acusando a los cristianos, acusando a los misioneros, empezaron a sembrar dudas en cuanto a Pablo. Bueno, es verdad, él no los estafó, es verdad eso. Es verdad que él se tuvo que ir, pero él no los ama. Él no los ama, porque si él los ama hubiese vuelto, pero él no volvió. ¿Por qué no volvió? Y eso pasa casi siempre en momentos de dificultad. Las personas tratan de sembrar dudas en cuanto a los líderes. Porque si vos sembrás una duda,
algo que no podés comprobar, pero sembrás la duda, ya está, eso es suficiente. Eso es lo que hacía, ¿recuerdan? Absalón con David. Se paraban en la puerta del palacio y cuando la gente iba a ver al rey, Absalón le decía, no, el rey está muy ocupado, no tiene cosas más importantes que hacer. Vení, yo te voy a atender. Eso por años lo hizo. Y luego desvió al pueblo de esa manera. Eso hizo Coré con Moisés, ¿recuerdan? Dios nos sacó, este es un chanta, este dice que siga a Dios, pero nos prometió una tierra. ¿Dónde está esa tierra? ¿Dónde está? Porque estamos acá todavía en el desierto. Me parece que Dios no puso a este hombre. Y eso es lo que estaban haciendo los perseguidores ahí en Tesalónica con los misioneros. Me parece que estos hombres son chantas, no los aman, porque si los aman hubiesen vuelto. Así que Pablo explica que él tenía un intenso deseo de volver. Noten, ahí el texto de vuelta. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros. La palabra ahí que se traduce separados es un verbo, es un participio pasivo, que es la idea de ser hechos huérfanos. Eso le parece. Nosotros fuimos hechos huérfanos. Y el verbo pasivo nos da la idea de que no es algo que ellos hicieron voluntariamente, o sea, no es que están huérfanos porque ellos quisieron abandonar a los tesalonicenses, sino que son huérfanos porque los tesalonicenses fueron arrancados de ellos. O sea, Pablo está diciendo, nuestra huida, nuestro abandono, no fue voluntario, fue algo forzoso. Y el término ahí que se usa, separados, ser hechos huérfanos, nos habla del dolor de la separación. Fue un dolor desgarrador. La palabra ahí huérfanos se usa generalmente para hablar de niños, de hijos que están sin padres, pero en ese contexto, en ese momento, la palabra se puede usar para hijos que le sacaban a sus padres o a padres que le sacaron a sus hijos. Bueno, probablemente eso es lo que Pablo está diciendo acá. Nosotros somos como padres, porque él ya dijo en capítulo 2 que él se comportó como una madre. Él los ama, los cuidaba como una madre nodriza que alimenta a sus hijos. Él los instruyó, dice, en capítulo 2, como un padre. Pero a ese padre le sacaron sus hijos. En Hechos, capítulo 17, versículo 10, se nos cuenta Lucas nos cuenta cómo fue la huida de Tesalónica, y dice Hechos 17:10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Eso es todo lo que tenemos. Inmediatamente de noche enviaron a Pablo y a Silas hasta Berea, nada más. Pero cuando vamos al libro a Tesalónica, la carta de Tesalónica, nos damos cuenta que esa huida fue algo desgarrador, fue algo totalmente desgarrador. Y Pablo agrega ahí, noten, separados de vosotros por un poco de tiempo. La referencia ahí a un poco de tiempo no tiene que ver con que bueno, ya nos vamos a volver a ver. Estamos separados, pero un poquito, ya nos vamos a volver a ver. No. ¿Por qué no puede significar eso? Porque Pablo dijo que intentó ir a ellos y no pudo hacerlo. Así que Pablo no sabía cuándo iba a poder volver a Tesalónica. Se calcula que Pablo volvió unos 6 años después. Hechos 20, capítulo 1. Unos 6 años después. Así que la referencia ahí por poco tiempo es la idea de que aunque recién fuimos separados, aunque recién fuimos arrancados de ustedes, aunque pasó poco tiempo, aún así nosotros tenemos deseos de verlos. O sea, Pablo está expresando el amor. Fuimos arrancados de ustedes. Y aunque pasó poquito tiempo, aún así seguimos preocupados. Bueno, algunos suponen, basados en textos como este, que es por eso que Pablo fue a Berea. Si nosotros miramos la estrategia misionera de Pablo tiene la estrategia de ir a ciudades importantes. Lo vemos él cuando va a Macedonia, él quiere ir a Asia, el Espíritu Santo se lo prohíbe, va a Macedonia, cruza Macedonia por la visión de un varón macedonio, Hechos 16. Pero vemos cuando va a Macedonia, él va a Tesalónica, ciudad importante. Va a Filipos, ciudad importante. A Tesalónica, ciudad importante. Atenas, ciudad importante. Corinto, ciudad importante. Más adelante, Éfeso, ciudad importante. ¿Por qué va a Berea? ¿Por qué va a Berea? Si Berea no era una ciudad importante. Bueno, algunos suponen que tiene que ver con este deseo de volver a verlos.
Algunos piensan que ellos fueron a Berea esperando que las aguas se calmen un poquito y poder volver a Tesalónica. Pero sabemos que cuando Pablo estaba en Berea, los mismos judíos que persiguieron a Pablo en Tesalónica, luego lo siguieron hasta Berea y él tuvo que huir a Atenas. Así que vemos a un Pablo que tiene que huir de Tesalónica, pero no se desliga de los tesalonicenses. Y esto es precioso. Él no hace un misterio centrado en sí mismo, sino que él, aunque se va de Tesalónica, tiene que huir, él sigue preocupado. Y notamos, Pablo en este pasaje usa palabras muy emotivas. Separados, ser hechos huérfanos, por poco tiempo, y ahora carga más de emoción el texto. Noten conmigo ahí como dice, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Quizás no lo notamos tanto en español, pero este texto está cargado de emoción. Pablo usa un adverbio ahí, noten conmigo, tanto más, un adverbio en griego, tanto más, que ese adverbio se puede traducir como aún más abundante, así se traduce en 2 Corintios 7:15. O sea, tuvimos un abundante deseo. Luego Pablo no solamente usa un adverbio, tanto más, sino usa un verbo, procuramos. Ese verbo procuramos quiere decir hacer el mayor esfuerzo posible. Se usa, por ejemplo, en 2 Timoteo 4:9, cuando Pablo le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme. O sea, Timoteo, hace todo el esfuerzo posible para venir a verme. Lo mismo se usa en 2 Timoteo 4:19, creo que es, cuando dice procura, el mismo verbo, procura venir antes del invierno. Así que tenemos tanto más, aún más abundantemente. Procuramos, hicimos el mayor esfuerzo posible. Y noten la otra palabra que usa Pablo ahí, deseo. Deseo. La palabra deseo ahí, conocida, epitumía, habla generalmente se usa para deseos pecaminosos. Son deseos fuertes, deseos intensos, por eso se usa para deseos pecaminosos. Ese pecado que nos atrae. Así que tuvieron deseos fuertes, podemos decir, y le agrego un adjetivo. Mucho. En gran medida. O sea, yo hice mi propia paráfrasis de este texto y lo podríamos traducir así. Noten lo que Pablo está diciendo. Hicimos mucho más de todo el esfuerzo posible con un gran deseo intenso de ver su rostro. Eso es lo que Pablo le está comunicando. Quizás, la traducción se pierde, pero eso es lo que Pablo está comunicando a estas personas, a estos hermanos. Hicimos el mayor esfuerzo posible. No es que, como a veces nos pasa a nosotros, no, sabes que quise ir a tu cumpleaños, pero me quedé dormido. Iba a ir, pero hacía frío, ¿no? A veces nos pasa eso a nosotros. Bueno, no es que Pablo quiso ir a Tesalónica, pero le daba fiaca volver otra vez. No es que quiso ir, pero, no sé, tenía sueño. No, sino que Pablo, Silas y Timoteo hicieron todo el esfuerzo posible. Nos imaginamos a Pablo, Silas y Timoteo en Berea, tratando de volver. Y si hacemos tal cosa, si vamos allá, no podemos. Y si vamos por este camino, no, ese camino hay oposición. Y si hacemos esto otro, no, así no vamos a poder. ¿Se dan cuenta? O sea, Pablo tuvo que huir, pero Pablo seguía preocupado por la iglesia. Y esa es una característica, hermanos, de Pablo. Pablo funda iglesias, se va a otros lugares, pero algo precioso es que él no se desliga de las iglesias. Él no se desliga de las iglesias. Leemos en 1 Corintios 5:3. Pablo dice a los corintios: ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. O sea, Pablo no estaba en Corinto, había una persona que estaba viviendo con la mujer de su padre, un hombre estaba viviendo con la mujer de su padre, y Pablo podría haber dicho, bueno, yo ya me fui de Corinto, que se arreglen. Ya está, yo ya hice lo que tenía que hacer. Ahora es problema de los corintios. Pablo no hace eso. Pablo le escribe a los corintios y está ahí queriendo ganar el corazón de los corintios. Pablo dice a los colosenses que no los conocía.
a los colosenses, en Colosenses capítulo 2, versículo 5, dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, o sea, no está con ellos, aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Se dan cuenta? O sea, Pablo no está con los colosenses, no los conocía, no está con los corintios y así con otras iglesias, pero él no se desliga de las iglesias. Esto me hace pensar, hermanos, que cuando nosotros servimos en la iglesia, debemos tener cuidado de servir y anhelar que la cosa vaya bien mientras yo estoy. Y después cuando yo no estoy, bueno, que pase, qué sé yo, ya está. Mientras yo esté acá, que la cosa funcione bien. Cuando yo no estoy, problema de ustedes. No, esa es una mentalidad egoísta. Y esa no era la mentalidad del apóstol Pablo. En la conferencia, estuvimos en Lobos, hablaba con un hermano de un tema puntual de otra iglesia, sobre un ministerio que ellos tenían. Estábamos charlando, ellos lo tenían, nosotros teníamos otra postura en cuanto a eso. Y él me decía, bueno, pero ¿por qué no tienen tal cosa? Si lo pueden tener y la Biblia no dice que es pecado y sería bueno, etcétera, 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 etcétera. Y yo dije, sí, yo entiendo que lo podríamos tener, pero estamos plantando una iglesia y quiero asentar bases sólidas. O sea, yo sé que quizás lo podemos tener y quizás ahora no cause problema, pero ¿qué en 10 años? ¿Qué en 15 años? ¿Qué en 20 años? No queremos que la iglesia esté firme mientras nosotros estemos. No nos importa eso. O sea, nos importa. Pero nos importa que la iglesia continúe. Nosotros en un sentido debemos servir al Señor con un ojo en el presente, pero con un ojo en el futuro. Esa es la manera de servir al Señor. Yo sé que quizás soy más joven que la mayoría de acá. ¿Soy el más joven? No soy el más joven. Pero, bueno, quizás, obviamente, por cálculos, probablemente yo participe del funeral de ustedes y no ustedes del mío, por cálculos de edad. Pero no lo sabemos. Quizás sea al revés. Y no es importante que la iglesia permanezca o la iglesia sea fiel mientras yo esté acá. O el Señor, no sé, nos puede llevar a otro lado, o 1000 cosas. Bueno, pero el punto es, bueno, ¿qué va a pasar cuando no estemos más? Y lo mismo ustedes. ¿Qué va a pasar cuando vos no estés más? Hoy quizás sos miembro de la iglesia, servís al Señor. Lo que vos debes preguntarte es, ok, y cuando yo no esté más en esta iglesia, porque el Señor me ha llevado a su presencia, porque el Señor me ha llevado a otro lado, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esto que sirve en la iglesia? ¿Qué va a pasar? O sea, me importa, nosotros podemos en un sentido, hermanos, servir en la iglesia con gran esfuerzo y que en un sentido a nuestros ojos parece que estemos sirviendo al Señor, pero que no estemos sirviendo a nosotros mismos. Porque todo ese esfuerzo tiene que ver con que esto salga bien mientras yo esté acá. Pero ¿qué pasa cuando vos no estés más? ¿Te preguntaste eso? ¿Qué va a pasar cuando no estés más en esta iglesia? Anhelamos, hermanos, que esta iglesia, en un sentido que nosotros pongamos las bases, de verdad, hermanos. Y quizás no lleguemos a ver el crecimiento de la iglesia y quizás ese crecimiento lo disfrute otro. Amén, hermanos, amén. Pero debemos poner las bases. Y mi pregunta es, ¿servimos al Señor de esa manera? ¿Servimos al Señor en un sentido mirando al presente? Por supuesto que sí. Pero en otro sentido mirando el futuro. ¿O solo nos importa que la iglesia esté? ¿Quiero una iglesia sana mientras yo esté? No sé, 20, 30, 40, 50 años. Mientras yo viva, que la iglesia sea sana. Y cuando yo no esté, no me importe. Bueno, no vemos, hermanos, no vemos esa actitud en el apóstol Pablo. Sino acá vemos un hombre que él no está más en la iglesia. Esta semana nos juntábamos con Santi, ayer, y charlamos sobre esto de los corintios. Yo le decía, si yo fuese el apóstol Pablo, diría a los corintios, arréglense, muchachos. ¿Para qué tanto problema? Tengo tantas iglesias por las cuales ocuparme. Ustedes, bueno, qué sé yo. Dios les bendiga, hermanos. Pero no vemos. Pablo no hace eso una y otra y otra. Y otra vez va, los viaja, les escribe, los visita. Y no es un patrón solo con los corintios, hermano, es un patrón general. Pablo podía haber dicho en Tesalónica, bueno, yo ya fui, prediqué el evangelio, yo ya hice mi tarea, ahora que el Señor se ocupe. Pero no, hermanos, acá vemos palabras emotivas de un hombre que
se preocupa por la iglesia, esté él o no esté él. Y eso lo vemos al final de su vida, luego en 2 Timoteo, pasándole la posta a Timoteo, diciéndole: Timoteo, sufre penalidades, sufre como un buen soldado de Jesucristo, predica la palabra. Pablo ya sabe ahí, mi partida está pronto, yo voy a partir con el Señor. Eso dice al final de 2 Timoteo. Pero Pablo no dice: bueno, yo ya voy a partir con el Señor, Timoteo, bueno, haz lo que puedas. No. Pero también vemos algo lindo y alentador, y para mí es un ánimo, me imagino para ustedes también, pensando en las metas, es que acá tenemos a un apóstol con un gran deseo, que es ver a los tesalonicenses. Un buen deseo, hermanos, un buen deseo, pero que no lo pudo cumplir, por lo menos en este momento. Él deseaba verlos, claro que sí. Era bueno, claro que sí. Pero no pudo. Y eso me anima porque, de vuelta, quizás es probablemente lo que todos nosotros hemos vivido. Teníamos metas cuando conocimos al Señor, pensamos que íbamos, a ganar el mundo para Cristo. Quizás eso no ha sucedido, que ibas a formar una familia y eso no ha sucedido, que ibas a ser pastor y eso no ha sucedido, que ibas a ser misionero, eso no ha sucedido, que toda tu familia va a estar en el Señor, sirviendo al Señor, y eso no ha sucedido. Y lo más probable es que en esas situaciones lo que hagamos sea bajar los brazos. Hacemos eso. Bueno, Señor, yo te quería servir de esta manera, no pude, así que ya está. Ya le fallé a Dios, yo dije que iba a hacer esto, no lo hice, ya está, ahora no sirvo para nada, ahora vivo mi cristianismo light, mi cristianismo tranquilo. Pero no es lo que hace Pablo, hermanos, no es lo que hace Pablo. Pablo podía haber dicho: bueno, yo quise volver a Tesalónica, Dios no quiso, listo, ya, sigo con mi camino, sigo mi vida. Señor, yo te quise servir en Tesalónica como quisiste, así que bueno, ahora me quedo acá relajado. Pero Pablo no hace eso, hermanos, no hace eso. Sino que Pablo se sigue esforzando por volver, lo vamos a ver, pero Pablo sigue sirviendo al Señor. No pudo volver a Tesalónica, ¿qué hace? Va a Berea, ¿y qué hace en Berea? Predica la palabra. Y lo echan de Berea, y va a Atenas, ¿y qué hace en Atenas? Predica la palabra. Y lo echan, no lo echan de Atenas, se va a Atenas, llega a Corinto, ¿y qué hace en Corinto? Adivinen, predica la palabra. O sea, no vemos un hombre diciendo: bueno, yo quise hacer esto, este era mi sueño, Señor, no lo pude hacer, ahora ya está, listo, ahora vivo mi cristianismo light. No, sino que vemos a un hombre que quiere volver a verlos, anhela, no puede hacerlo, pero sigue sirviendo al Señor. Y eso es un ánimo para nosotros, porque de vuelta probablemente nosotros quizás no hemos hecho lo que pensábamos que íbamos a hacer para el Señor. Pero lo hermoso de todo esto, hermanos, es que aún así, aunque no hayas hecho lo que vos pensaste que ibas a hacer para el Señor, aún así podés ser un instrumento útil en la mano del Señor. Me encanta 2 Timoteo 2:21. 2 Timoteo 2:21 dice el apóstol Pablo: así que si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Noten que hay un pronombre ahí, un pronombre indefinido. Si alguno. ¿Quién es ese si alguno? Cualquiera, no importa, el que sea. No importa tu familia, no importa tu edad, no importa, alguno, el que sea, cualquiera. Si alguno se limpia de estas cosas, por contexto de la falsa doctrina, será un instrumento en las manos del Señor. Y esto se puede aplicar a tu vida y a mi vida también. Bueno, no hemos logrado lo que queríamos hacer para el Señor. Bueno, no importa, hermano, no importa. Aún en tu situación podés servir al Señor, porque eso es lo que Pablo hizo. Algunos discuten si la palabra ahí, deseo, epitumía, deseo, tiene que ver con solamente un sentimiento, o sea, Pablo quiso ir, o quizás, me inclino a pensar en eso, Pablo planificó ir. O sea, no es que bueno, sí, me gustaría ir, pero en realidad, bueno, yo no hago más nada que dejar el deseo ahí. Sino que quizás Pablo hizo planes para volver de una u otra manera y no pudo hasta 6 años después en su tercer viaje misionero. Así que una de las cosas que no debemos hacer es aferrarnos al pasado y decir, bueno, yo quise hacer esto y no pude, así que ya está. No, ya está no.
De ninguna manera vemos eso en el apóstol Pablo. Y de ninguna manera, hermanos, vemos eso en el libro de los Hechos. Quizás cuando leemos el libro de los Hechos podemos ver que nada sale como los hombres querían que salga. Nada sale de esa manera. Pablo quería ir a Roma, pero no quería ir preso a Roma. Pero así llegó Pablo a Roma, preso. Ellos querían expandir el evangelio, pero no que sea a través de la persecución. Pablo quería fundar iglesias, pero no siendo encarcelado y apedreado y azotado. Pero no importa, porque el punto, hermanos, es que nos pongamos en manos del Señor. Y nuestros planes pueden que no sean los del Señor, no importan. Y quizás vos, por distintas circunstancias, han pasado muchos años de tu conversión y quizás no has hecho lo que anhelabas, no importa. Y quizás te lamentes, yo también me lamento a veces. A veces pienso, creo que ya lo he dicho en alguna circunstancia, yo me recibí a los 29 años y terminé a los 27, hice la tesis a los 29, pero cuando me recibí empecé a sacar cuentas. Digo, bueno, si yo le hubiese metido directo a la carrera en 5 años, a los 23 ya estaría recibido. Y quizás a los 24 podría hacer una maestría, no sé. Y a los 30 un doctorado y no hice nada de eso. Bueno, no importa. Ese no es el punto. Y quizás vos decís, bueno, yo si hubiese sabido esto antes hubiese criado a mis hijos de otra manera, o hubiese hecho de otra manera, o hubiese pastoreado a mi familia de otra manera, es que no importa, ya está, ya pasó. Apliquemos Filipenses 3, desestimando todas las cosas como pérdida. Aplica eso a tu vida. Y esforzate hoy por ser un instrumento de mano del Señor. Así que vemos 3 verdades respecto a nuestras metas ministeriales que nos ayudarán a no desanimarnos. Y la primera verdad que vemos en el texto es que nuestras metas en el Señor pueden ser buenas, pero eso no garantiza que se cumplan. La segunda verdad es que nuestras metas en el Señor pueden ser buenas, pero tener impedimentos. Noten versículo 18. Por lo cual, teníamos ese deseo de ir a verlos, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Ellos querían ir, y Pablo agrega el singular acá. Generalmente en casi toda la carta se usa primera persona del plural, nosotros, pero en algunas ocasiones puntuales Pablo agrega la primera persona del singular. Yo Pablo. Y eso hace un énfasis en yo Pablo particularmente. A veces entendemos este texto como que Pablo está diciendo, bueno, yo quise ir, la verdad que Pablo, Silas y Timoteo no mucho, ellos tanto querían ir, pero yo sí quise ir. Bueno, no es la idea del texto, sino Pablo está poniendo énfasis en, claro, todos queríamos ir, pero yo particularmente. Tal vez, no lo sabemos, tal vez puede ser también una referencia a que cuando él estuvo solo en Atenas, sabemos eso por el libro de los Hechos, cuando estuvo solo en Atenas, él siguió intentando volver quizás, ya sin Silas, ya sin Timoteo, él siguió, quería de todas maneras, quería volver aún cuando estaba solo en Atenas, pero no pudo. Y Pablo agrega, da el motivo por el cual no pudo, y dice, Satanás nos estorbó. Y la frase está hecha de tal manera que retrasa el sujeto de la oración. En realidad dice, y nos estorbó, como poniendo cierta incógnita, como decís, no sabes quién vino a mi casa, vino, ¿quién? Y nos estorbó, ¿quién te estorbó? Satanás, lo cual pone énfasis en de dónde procede el estorbo. La palabra ahí, estorbó, es una palabra metafórica que se usaba para hacer pozos en las guerras, hacer pozos o perjudicar los caminos para que los carros y los caballos no puedan pasar. Entonces, esa palabra se usa acá de manera metafórica para hablar de una guerra en la cual el enemigo está poniendo pozos, quizás hoy diríamos minas, podríamos decirlo, y que el ejército no pueda pasar. Bueno, Pablo acá dice que el que hizo eso, el que los estorbó, fue Satanás. Ahora, ¿cómo sabe Pablo que fue Satanás? Porque él en Hechos 16 dice que quiso ir a Asia, pero no pudo, y el motivo por el cual es porque el Espíritu Santo, Dios, no quiso. Pero acá dice que fue Satanás. Bueno, ¿cómo sabe? No lo sabemos. No lo sabemos.
Algunos suponen que, bueno, quizás mirando los resultados, puede ser una posibilidad. Al ver los resultados digan, bueno, esto no es obra de Dios, esto es obra de Satanás. Dios está al control, por supuesto, Él es soberano, pero esto es obra de Satanás. Algunos piensan que fue por una profecía de Silas. Sabemos por el libro de los Hechos que Silas era profeta. Así que quizás Silas, como profeta en ese momento, cuando la profecía estaba vigente, quizás él dice que fue Satanás. Bueno, el punto es que no sabemos cómo lo supo Pablo y tampoco sabemos cómo lo hizo Satanás, cómo los estorbó. Bueno, tampoco lo aclara el apóstol Pablo. Hay una posibilidad fuerte, que es que sabemos por el libro de los Hechos 17:8, que Jasón, cuando van a atrapar a los misioneros y no los agarran a Jasón, y Jasón tuvo que pagar una fianza para que los liberaran. Bueno, algunos suponen, con cierta especulación, que esa fianza que Jasón pagó tenía que ver con que Pablo y Silas no podían volver. Era una fianza que garantizaba que los misioneros no podían volver. Bueno, y llegan a esta deducción porque ellos envían a Timoteo. O sea, Pablo no va, Silas no va y va Timoteo. Y sabemos por el libro de los Hechos que nos da a entender como que a los que acusan de ser los precursores del disturbio es a Pablo y Silas, pero no se dice nada de Timoteo. Aun cuando van a Berea dice que llevaron a Pablo y Silas a Berea. No se dice nada de Timoteo. Timoteo era un joven de 20 años en ese momento. Así que algunos dicen, bueno, quizás este impedimento de Satanás tenía que ver con esta fianza que nos impedía volver. Bueno, es una posibilidad, pero el punto es que no lo sabemos y Dios tampoco quiere que lo sepamos. ¿Los tesalonicenses lo sabían? Sí, claro que sí. Quizás o lo sabían o quizás cuando Timoteo llevó la carta les explicó qué quería decir Pablo con esto. Pero el punto es que el Señor no quiere que sepamos ni cómo lo sabían, ni cuál fue el estorbo, pero sí Dios quería dejar registrado en su palabra que esto fue obra de Satanás. Y la Biblia nos habla, hermanos, claramente que Satanás se opone al reino de Dios. Dice en Mateo 13:19, cuando predicamos el Evangelio, el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en pedregales. Y después Jesús explica, y las aves se la comieron. Y Jesús explica qué es eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de los pedregales? Bueno, eso es cuando una persona cierra su corazón al Evangelio. Viene Satanás y arrebata esa semilla. Según 1 Corintios 7:5, Pablo le escribe a los matrimonios que no se nieguen el uno al otro para que no os tiente el tentador. O sea que en un momento de debilidad, Satanás puede tentarnos. Según 2 Corintios 12:7, Satanás puede causar quizás problemas físicos. Algunos, eso es un debate, pero algunos piensan que el aguijón de la carne tenía que ver con problemas físicos de Pablo. Bueno, sea o no sea ese el caso, sabemos que Satanás causa problemas físicos. Lo vemos en el caso de Job. La enfermedad de Job, ¿de dónde provenía? De Satanás, porque Dios le dice, puedes tocar todo menos su vida. Y Job se enferma. Puede levantar persecución, dice Apocalipsis 2:10. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, le dice a la iglesia de Esmirna. Bueno, no es que Satanás se iba a aparecer allí en persona y los iba a arrastrar, por supuesto que no. Sino que se iba a levantar una persecución y detrás de esa persecución el que la estaba fomentando era Satanás. Según 2 Corintios 11:14, Satanás introduce en la iglesia falsos ministros, falsos pastores, falsos apóstoles en ese contexto. Bueno, en nuestro contexto también. Falsos apóstoles. Los introduce que dice que se disfrazan como ministros de justicia. O sea, Satanás introduce falsos pastores, falsos maestros, falsos apóstoles en ese momento que aparentan ser ministros de Dios, pero no lo son. Según 1 Timoteo 4:1, Satanás introduce herejías engañosas, falsas doctrinas. Según Efesios 6:11, Satanás nos engaña para que no estemos firmes.
Según Efesios 4:27, Satanás siembra división en la iglesia. No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Y no está hablando de los matrimonios ahí, aunque se pueda aplicar. Está hablando de la iglesia. Según 2 Corintios 4:4, Satanás ciega los ojos de los incrédulos para que no vean la gloria de Cristo. Según Juan 13:27, Satanás entró en Judas para que entregue a Jesús. Dice Juan 13:27. Y después del bocado de Judas, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y podríamos citar algunas nada más, pero quise citar varias, pero no todas, para que veamos, hermanos, que la obra de Satanás, oponiéndose al avance del reino de Dios, es real. Es real. Quizás la mayor estrategia del diablo hoy es hacernos creer que no existe. Hacernos creer que no existe. Hacernos creer que es una metáfora, una fábula. Vos hablas con las personas y te dicen, no, eso lo usaban para asustar a los niños cuando era chico. Eso es un mito, eso es no sé qué. No, hermanos, la Biblia habla, cité algunos pasajes, no todos, y tengo más acá y no los cité, pero para hacernos pensar de que la Biblia habla fuertemente contra Satanás. ¿Y qué nos manda a hacer la Biblia? ¿Qué nos manda a hacer? Nos manda a orar, nos manda a buscar al Señor. Quizás nuestras mayores caídas tienen que ver con ignorar el obrar de Satanás. Y podemos ver que Satanás no es inofensivo al punto de que está estorbando a un apóstol para que no pueda ir a ver a los tesalonicenses. Satanás es real, hermanos, y se opone al avance del reino. Yo sé, y sé en el contexto acá de la costa, que de vuelta hay quizás un énfasis es, bueno, Satanás no existe, el otro énfasis es ver a Satanás por donde detrás de cada piedra, ¿no? Un autor dice que hoy en día se lo trata a Satanás como un osito de peluche, ¿no? Se lo reprende, se le manda, que venga, que vaya, que levante, que lo atan, que lo desatan. Satanás se ríe, hermanos, se ríe porque no tenemos esa autoridad. La tenían los apóstoles, la tenía Jesús, no la tenemos nosotros. Y cuando la Biblia nos habla en las epístolas a nosotros, ¿cómo debemos actuar frente al obrar de Satanás? El mayor pasaje donde se trata la guerra espiritual es en Efesios capítulo 6. Y no hay ninguna instrucción de atarlo, desatarlo, reprenderlo, mandarle, no sé qué cosa, nada. ¿Cuáles son los mandamientos? Vestíos, estad firmes en el Señor. En Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así que, hermanos, debemos saber que podemos querer hacer cosas para el Señor, pero eso puede tener impedimentos. Pero lo precioso de este texto, lo precioso, es que aún esos impedimentos, por supuesto, hermanos, y eso es lo que Pablo confiaba, están bajo la soberanía de Dios. ¿Satanás es real? Por supuesto que sí, pero no puede hacer nada que Dios no permita. Eso lo vemos en el libro de Job. Dios le dice, bueno, pero hasta acá. Bueno, pero a él no. Bueno, a él sí, pero no su vida. Hasta acá. Tiene que pedir permiso. Y de vuelta sabemos que Satanás no puede hacer nada que Dios no lo permita. Pero sí, hermanos, sí, la Biblia nos manda enfáticamente a ser conscientes que Él se opone al avance del reino. Sí nos manda a ser conscientes de que Él va a tratar de introducir personas en la iglesia, que desvíen a la iglesia. Si va a tratar de Él meter personas que enseñen una doctrina diferente. Si Él va a tratar de hacernos pecar y quedar descalificados. Pablo cuando habla de los requisitos de los pastores, dice, no un neófito, no sea que envaneciendo caiga en la condenación del diablo. ¿Se dan cuenta? Satanás está queriendo desviar a la iglesia y Satanás se opone al avance del reino de Dios. Y por eso nosotros debemos buscar al Señor. Debemos buscar al Señor, hermanos. Yo a veces todo el tiempo pienso en esto, constantemente, no porque me vuelva paranoico, sino porque me lleva a velar más por mi vida, me lleva a velar más por mi santidad, me lleva a orar más por la iglesia. Pero siempre pienso, hermanos, Dios está levantando una iglesia en este lugar y eso es precioso. Pero yo sé que de la misma manera que Dios está levantando una iglesia en este lugar, Satanás no va a querer.
De vuelta, no porque sea paranoico, porque es lo que la Biblia enseña. Y nuestro mayor problema sería ignorar eso, ignorarlo. Y pensar que acá está todo bien, que estamos de vacaciones, que Satanás no está tratando de engañar a ninguno de ustedes para que abandone al Señor, que Satanás no está tratando de tentar a ninguno de ustedes, ni de mí, ni me está tratando de tentar a mí para apartarme, que no está tratando de introducir la falsa doctrina, que nada, que está de vacaciones. Bueno, eso no es lo que la Biblia enseña. Ahora, ¿qué hacemos? Cuando yo pienso en esto y medito en estas cosas, mucho lo hago, muchísimo. ¿Qué hago? Bueno, no me pongo a reprender a nadie, sino que oro al Señor por la iglesia. Le escribo a un hermano, fulano, ¿cómo estás? Pregunto por tal persona, busco al Señor más en oración, busco más al Señor en su palabra, estoy más atento a mi pecado, estoy más atento a las tentaciones. Y eso es lo que vos deberías hacer. Si vos sos miembro de esta iglesia y nosotros estamos trabajando para la unión de la iglesia, para que la iglesia crezca, hay un enemigo que está tratando de sembrar la desunión, seguramente. Así que, hermanos, vemos 3 verdades respecto a nuestras metas ministeriales que nos ayudarán a no desanimarnos. La primera es que nuestras metas en el Señor pueden ser buenas, pero eso no garantiza que se cumplan. Nuestras metas en el Señor pueden ser buenas, pero tener impedimentos. Y la tercera y última verdad, y muy alentadora, y comienzo con un condicional: si nuestras metas en el Señor son eternas, podemos estar tranquilos. Si nuestras metas en el Señor son eternas, podemos estar tranquilos. Noten versículo 19, por favor. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Noten que Pablo acá comienza con un porqué que va a explicar por qué tanto deseo, Pablo, por qué tanta insistencia, por qué tantas ganas de volver. ¿Qué es lo que te motiva tanto, Pablo? ¿Por qué no seguir fundando otras iglesias y punto? ¿Por qué? Bueno, Pablo explica acá, hermanos, con una forma de pregunta que es una pregunta retórica, que es como una afirmación. Dice porque, y usa 3 palabras acá. Usa la palabra corona. ¿Cuál es nuestra esperanza, gozo o corona? La palabra corona ahí tiene que ver con una guirnalda que se le ponía a los competidores cuando ganaban. Era como un premio. O sea, cuando vos ganabas, hoy no se te da una medalla, se le ponía una guirnalda en su momento. La palabra esperanza se refiere a sentirnos optimistas en cuanto al futuro. La palabra gozo ahí hace referencia a la alegría. Podríamos parafrasearlo de esta manera: los tesalonicenses son el premio de Pablo. Los tesalonicenses son el motivo por el cual Pablo se va a sentir optimista, o se quiere sentir optimista. Los tesalonicenses son su alegría. O sea, el deseo de Pablo, por el cual él quiere volver a Tesalónica, no es por él mismo. A veces nosotros queremos, alguien nos acusa falsamente de algo, y a veces nosotros queremos demostrar que eso no es así. Pero detrás de todo eso solo nos importa a nosotros. O sea, yo quiero que sepan que eso es mentira, pero quiero que lo sepan porque estoy preocupado por mi reputación. Bueno, esa no es la motivación de Pablo. Pablo no quiere volver porque está preocupado por su reputación, porque sus oponentes lo hagan quedar mal. Pablo no quiere volver porque quiere más reconocimiento de los tesalonicenses. Sino Pablo quiere volver porque él está pensando en el día que esté delante de Dios. O sea, el ministerio de Pablo, hermanos, no tiene una perspectiva terrenal. Solamente quiero que esta iglesia esté bien mientras yo esté en esta iglesia. No. El punto de Pablo es cómo va a estar esta iglesia cuando el Señor venga. Noten el texto. Dice, delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Y Pablo lo hacía mucho esto, muchísimo. Pablo dice en Colosenses 1:28 que él trabajaba, se mataba por el Señor y por las personas a fin de presentar perfecto, maduro en Cristo Jesús
a todo hombre. Pablo dice a los Filipenses, capítulo 2, versículo 16, que ellos quiere que ellos estén asidos a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he trabajado en vano. ¿Se dan cuenta? Pablo está haciendo su ministerio pensando en ese día. O sea, no está pensando en, bueno, yo quiero que la iglesia vaya bien, así no me causa problemas. Yo quiero que la iglesia vaya bien, así tengo un ministerio tranquilo, sin problema, que nadie me moleste, por favor. Yo no quiero problemas. No. Pablo está preocupado en cómo va a estar esta iglesia cuando el Señor venga. ¿Cómo van a estar mis hermanos? Él dice en 1 Corintios capítulo 3, versículos 2 al 15, que Dios va a aprobar nuestras obras. Pero no que va a aprobar nuestras obras en el sentido de para ver si somos salvos o no somos salvos. Ese no es el punto. 2 Timoteo 2, 2 Timoteo, creo que es capítulo 2, dice que el Señor conoce a los que son suyos. No va a haber un juicio donde Dios diga, a ver, vos sos salvo, sí, por favor, cruzamos los dedos, ¿no? Que seas salvo, que seas salvo. No, eso no va a pasar. El Señor conoce a los que son suyos. Él ha enviado a su Hijo a morir por los suyos. Él sabe quiénes son esas personas. En ningún momento se nos dice que se va a jugar nuestras obras en el sentido, si nuestras obras van a evidenciar de que somos creyentes, pero no en el sentido de que se va a probar a ver, ¿entro o no entro al cielo? No. Porque la Biblia nos dice claramente, hermanos, que nosotros no somos salvos por obras. No somos salvos por obras. No hay manera. No por obras para que nadie se gloríe. Porque si la salvación fuese por obras, por demás murió Cristo, dice Pablo. Si vos tratás de llegar al cielo viniendo a la iglesia, no podés. Tratando de leer tu Biblia, no podés. Tratando de hacer un misterio en la iglesia, no podés. No podés. La única manera, Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 2, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. No hay otro. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. No hay. La Biblia dice en Santiago que un pecado, si vos has cometido un solo pecado, has quebrantado toda la ley. Toda la ley. Si vos tratás de ir al cielo por tus obras, no podés. La Biblia nos dice que la única manera, como cantamos, la única manera de ir al cielo, de entrar al cielo, de ser reconciliado con Dios, la única manera es por medio de Jesús, creyendo que Él vivió la vida que vos no podés vivir. Él sí cumplió la ley perfecta, pero murió en lugar del pecador. Él recibió la ira que nosotros merecemos y al tercer día resucitó demostrando que era inocente. Y por eso hoy te ofrece salvación. Y por eso si hoy vos crees en Él, te arrepentís de tus pecados, si crees en Él, en su justicia, en su vida, Él te imputa su justicia y tus pecados son puestos a su cuenta. Así que nuestras obras, aquellos que hemos confiado en Cristo, no van a ser puestas en el sentido de a ver cuántas obras hice para entrar al cielo. No, de ninguna manera. Solo podemos entrar al cielo, ser reconciliados con Dios, solo por medio de Cristo. El punto de Pablo acá es la recompensa. Y de eso habla 1 Corintios capítulo 3. Y usa el singular, la obra. El punto es que, hermanos, todos nosotros vamos a dar cuenta a Dios con qué hicimos con nuestra vida, como creyentes. No para salvación. Cuando Pablo habla en 1 Corintios capítulo 3, dice, aunque él será salvo, aunque así como por fuego, pero será salvo. Claro que sí, por supuesto. No se van a juzgar nuestros pecados, porque nuestros pecados ya fueron juzgados sobre Cristo. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Dios nos ve a través de los lentes de Cristo. Dios nos ve como si nosotros hubiésemos vivido la vida perfecta de Cristo. Pero sí va a haber un juicio en cuanto a qué hicimos con la salvación. Y la verdad que la Biblia no es muy clara en cuanto a cómo va a ser esto, porque la Biblia nos dice que el cielo va a ser un lugar de gozo. Y va a ser un gozo estar con el Señor, claro que sí. Pero al mismo tiempo, de alguna manera, algo va a haber para aquellos que son creyentes, pero en un sentido han desperdiciado su vida. Algo va a haber. Algunos autores tratan de comparar esto y decir, bueno, yo puedo, vamos a decir así, motivarte de dos maneras. O si no haces esto te voy a castigar, lo cual en el caso del creyente ya no aplica. Pero sí, bueno, si vos no haces esto, o sea, yo te voy a pagar el sueldo. Ya, quédate tranquilo, a fin de mes cobrás.
ahora, si haces un poquito más, te voy a dar un extra. No hiciste ese poquito más. Llega a fin de mes, bueno, igual estás contento porque te van a pagar, pero ¿y si es hecha las horas extras? Bueno, algunos lo comparan con eso, quizás puede ser, no lo sabemos, pero sí sabemos, hermanos, que Dios nos va a pedir cuentas, y la pregunta es, y así ministraba Pablo, es pensar por un momento, hoy partís con el Señor. Estás en el cielo por los méritos de Cristo, si sos un creyente y has creído en Él. Solo por su justicia, solo por su muerte y resurrección en la cruz. Estás en su presencia. Pero mi pregunta es, ¿qué has hecho para el Señor? ¿Qué has hecho para el Señor? Hoy, vos vivís tu vida, si sos un creyente, has confiado en Cristo, vivís tu vida consciente de que llegará el día que darás cuenta. Llegará el día en el cual Dios te pedirá cuenta por tu vida. De vuelta, no por tus pecados, esos fueron saldados en la cruz, pero por tu vida. ¿Y qué le vas a decir a Dios? Bueno, hermanos, el apóstol Pablo, lo vemos en este texto, lo vemos en Colosenses, lo vemos en Filipenses y en otros textos, se esforzaba hoy pensando en aquel momento. Y eso es lo que dice este texto. Ustedes son mi corona, no ahora. No me importa tanto ahora. Me importa cuando el Señor venga. Y también algo precioso, hermanos, que vemos en este texto, algo precioso es que Pablo no presenta programas, presenta personas, no presenta actividades. No le vas a decir, Señor, sí, yo fui a un montón de conferencias, recorrí el mundo, no sé qué. No. Dios va a preguntar por personas. Y mi pregunta es, ¿podremos presentar personas? ¿Podremos ir ante Dios, Señor, yo me he desvivido por estas personas y vos me las has entregado de esta manera y hoy miré, Señor, acá están, son más santas, Señor, y a veces eso es lo que pasa con el discipulado, que no lo podemos medir. A veces lo tratamos de medir con fichita, bueno, es lindo en el momento de eso, pero no lo podés medir un discipulado. ¿Cómo medís un discipulado? Si el discipulado es invertir tiempo en otro para que esa persona sea más como Cristo, ¿cómo lo medís? No podés, pero te desgastás para que cuando estés delante del Señor esas personas sean más como Cristo. Mi pregunta es, ¿qué pasa si hoy te llama? ¿Para qué estás viviendo? Vos creyente, de vuelta, no están en juego nuestros pecados, pero vos creyente, ¿para qué estás viviendo? No sabemos, lo dije antes, yo soy más joven que ustedes, yo no sé cuándo el Señor me va a llamar, y ustedes tampoco lo saben, y hacemos planes, y está bien, buenísimo, pero no lo sabes. Te pregunto, si sos un creyente, has confiado en Cristo, vas a ir al cielo por los méritos de Cristo, hoy te toca estar delante de Él, ¿y qué presentarías? ¿Qué dirías? ¿En qué has estado invirtiendo tu tiempo? Podría decir, Señor, mira, me hubiese gustado hacer más, pero bueno, me maté, Señor, me maté por vos, por tu obra. Ya, eso es lo precioso, hermanos, que dice Pablo en segunda Timoteo. He peleado la buena batalla y he acabado la carrera y guardado la fe. Podría haber hecho más, quizás quería haber hecho más, pero está bien, Señor, vos me permitís de acá. Pero quizás pensamos que Pablo se convirtió a los 30 años, quizás murió a los 60, no lo sabemos. Señor, vos me has dado estos 30 años de vida en el Señor, digamos, ¿no? Me maté, Señor, acá, lo entregué todo, ya. Pablo dice, eso es lo que dice Pablo. Estoy por partir con el Señor, estoy bien, estoy tranquilo. Por supuesto, estoy tranquilo porque confío en el Señor, pero estoy tranquilo porque lo he dado todo. Podría haber hecho más, todos vemos ahora eso siempre, pero está bien, Señor, está bien. Acá está Dios. Acá están 5 talentos me has dado, Señor. Acá tienes otros 5 talentos. Bien hecho, buen siervo y fiel, bien. 10 talentos, acá, Señor, acá otros 10 talentos. Bien hecho, buen siervo y fiel. Si el Señor te dice, bueno, te di 2 talentos, acá están. ¿Qué has hecho? Y solo para terminar, por supuesto hay algo mucho más grave que esto. Porque dice 1 Corintios capítulo 3, que aunque no hayamos hecho bien las cosas, los que hemos confiado en Cristo estaremos con el Señor. Serán salvos, dice 1 Corintios 3, aunque así como por fuego, pero serán salvos. Pero hay, por supuesto, hermanos, palabras más duras que estas. Y es que cuando estés delante del Señor, le digas, Señor, en tu nombre hicimos milagros.
y en tu nombre echamos fuera demonios. Y que el Señor les diga, nunca os conocí, nunca os conocí. No de que no sé quién son, porque Él es omnisciente. Conocer ahí tiene que ver con una relación. No tenemos ninguna relación, porque no han confiado en Cristo. Si el Señor hoy te llamara a su presencia, ¿estás seguro que entrarás al cielo? ¿Estás seguro? ¿Has confiado en Cristo? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Estás preparado para morir? Si hoy el Señor te llama a su presencia, ¿estás preparado para morir? ¿Has confiado en Cristo como tu único y suficiente Salvador? Bueno, si ese no es el caso, te ruego por favor que arregles tus cuentas con Dios. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. Que hoy mismo, en este momento, te arrepientas de tus pecados y creas en Cristo. Él es Dios hecho hombre muriendo en tu lugar, resucitando al tercer día. Y le ruegues que te salve, le ruegues que te dé fe, le ruegues que te dé arrepentimiento. Y el Señor dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Oramos. Señor, damos gracias por tu palabra. Queremos, Señor, reconocer nuestras faltas y nuestros pecados. Señor, queremos confesar que no vivimos como nos gustaría vivir. Queremos confesar, Señor, en esta mañana que muchas veces vivimos preocupados por cosas que cuando estemos delante tuyo, Señor, ningún valor tendrán. Serán heno, madera y hojarasca. Señor, perdónanos, Padre, perdónanos, porque muchas veces desperdiciamos nuestra vida, muchas veces sabiendo que hay un cielo, una eternidad, sabiendo que estaremos contigo por los méritos de Cristo, no vivimos como debemos, Señor. Vivimos aferrados a lo material, vivimos aferrados a esta vida, quizás a la comodidad, a la diversión, a lo que fuere, Señor. Perdónanos, límpianos. Gracias por Cristo. Gracias, Señor, porque en Él hay perdón. Gracias porque tu palabra nos dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso es lo que hacemos en esta mañana, Señor. Confesamos nuestro pecado delante de ti y clamamos por gracia, Señor. Ayúdanos como iglesia, ayúdame a mí, ayúdame a mis hermanos. Que cada uno de nosotros podamos desgastarnos para que otros te conozcan, desgastarnos para que otras personas que ya te conocen sean más semejantes a tu Hijo. Ayúdanos, Dios, por favor, danos arrepentimiento, ayúdanos a vivir para lo eterno. Y te pedimos también, Dios, te rogamos por aquellos que están en medio nuestro que no te conocen, que no han confiado en Cristo, que si hoy mueren, les espera el infierno. Por favor, Dios, que tú les salves, que tú les des fe, tú les des arrepentimiento, Señor, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.